Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Marlon Romero González, soy estudiante de Ingeniería Industrial. En esta ocasión les voy a sustentar una presentación con respecto a la fase 5 del curso de Estática y Resistencia de los Materiales. Entonces, comencemos. Entonces, en esta ocasión toca hacer un recuento de todas las fases anteriores, la 2, 3 y 4 del presente curso. Entonces, en la fase 2 lo que hicimos fue un diseño estructural o un diseño de una estructura, en la cual nos dan unas especificaciones que debe tener un terreno de 9 metros por 24 de fondo, los ángulos de cada esquina de la cercha y entre otras cosas qué tipo de acero vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, para esta ocasión lo que vamos a hacer es desarrollar todas las cargas en los nodos de esta cercha tipo abanico. Entonces, siguiendo tenemos que, en resumen, tenemos estos datos, que la longitud de la cuerda inferior es de 9 metros, la longitud de la cuerda superior es de 9 por coseno de 30, que es en otra expresión 6 a raíz de 3, que el número de cerchas van a ser, teniendo en cuenta la longitud, y van a estar separadas acá, cada una 4 metros, entonces tenemos 7 cerchas. Y ponemos la velocidad del viento, una velocidad estándar de 10 metros sobre segundo, de una velocidad en Cúcuta. ¿Sí? Tenemos aquí una expresión del gráfico de las cerchas. Continuando tenemos a calcular la longitud de los elementos, ya que la cercha es una figura simétrica. Lo que hacemos es calcular las partes de la izquierda y por ende van a ser las mismas partes de la derecha. Es decir, la longitud de esta diagonal interna va a ser igual que esta diagonal interna. Procedemos a hallar las iguales. Decimos que AL, LK, KJ, JI y H van a tener la misma distancia, ya que están separadas a la misma distancia. Tenemos 1.5 metros, ya que este es los 9 metros que nos dieron al inicio, al igual que estos nodos superiores, ¿cierto? Ok, entonces procedemos a calcular las medidas internas por la relación de la tangente, es decir, de esta y de esta, esas tres eh, medidas. Continuando tenemos un recuento de todas las medidas que podemos describir en esta tabla. Lo que vamos a hacer ahora es determinar la longitud total o la sumatoria de todas las longitudes, es decir, de todas estas partes. Por último se determinó la longitud de esta diagonal interna y de esta diagonal interna, que va a ser la misma que esta y esta va a ser la misma que esta. ¿Listo? Continuamos, ahora podemos decir que vamos a encontrar el acero estructural que nos decía al inicio. Era un acero estructural L64x64 por 4.8 y que se requieren con ángulos enfrentados, como lo especifica en esta grafiquita. Entonces lo identificamos, que es este de acá, 4.8, y aquí nos dan las respectivas unidades. Tenemos que para la masa total de la estructura va a ser de este tipo, decimos que va a ser 347 por 0.32 kilogramos, y tenemos aquí los ángulos enfrentados. Ahora lo que hacemos es hallar la longitud de la cuerda superior para cada lado de la cercha. Entonces la longitud de la cuerda superior, que va a ser esta, va a ser el total, que es 10.392 dividido entre 2, ya que tenemos una cuerda y otra. Cada cuerda va a medir 5.2. Ahora lo que hacemos es ubicar en esta otra tabla, allá de Eternit, cubiertas de fabricamiento de teja ondulada perfil 7, para identificar qué peso a utilizar. En este caso va a ser un peso de 15.92, de un ancho útil de 0.87 y una longitud útil de 1.38 metros. Ahora lo que se hizo fue proceder a determinar cuántas cejas se van a ubicar. Aquí podemos ver las operaciones que hicimos. Determinamos que aproximadamente iban a ser 4.6 tejas, que por dos lados iban a ser, por dos lados, por 4 tejas, por 4.6 tejas, van a ser 36.8 en total, con un peso de cada una con 15.92, ya que estamos hablando de cada teja. Y gracias a esta otra distancia entre correas podemos determinar que de D a A, es decir, desde toda esta cuerda superior, van a ir 5 cuerdas de celosía, es decir, por lado van a ser 10, ¿sí? 5 por cada una cuerda, 5 cuerdas por cada lado de la gráfica. Acá tenemos que calcular las cargas vivas y las cargas muertas.
En este caso vamos a terminar la carga de influencia, que va a ser AC, la que nos dieron al inicio. Vamos a utilizar esta expresión que va a ser un poco más exacta, ya que esta se limita a unos pocos decimales, y determinamos que va a ser calculada teniendo en cuenta el peso promedio de una persona que es 70 kilos por la área de influencia por la gravedad, y tenemos que es 28.545.57 newton. Las cargas muertas es la sumatoria de la longitud de barra, densidad del perfil seleccionado más la gravedad. Es decir, todas las cargas muertas nos van a dar un total de 3.308.1 newton. En este caso vamos a ver la sumatoria del peso de las correas, ya que es una medida estándar, va a ser sí, general, va a ser de 1962 newton. Y ahora vamos a ver el peso de las tejas, que reemplazando esto van a ser la longitud total de las tejas, que la calculamos al inicio en la tabla, por el peso de cada teja por la gravedad. Ahora vamos a ver las cargas del viento, la presión dinámica del viento por la área de influencia, que utilizamos esta expresión, que es un medio por la densidad del aire por la velocidad del aire al cuadrado, y tenemos esta expresión. Al hacer la sumatoria de las cargas muertas y cargas vivas, logramos determinar una carga total, procede a 420.570.7 newton, o a 42 kilonewton específicamente. Y ahora podemos a distribuir esa carga en cada uno de los nodos superiores, teniendo en cuenta esta expresión, que es carga total sobre cantidad de nodo menos 1. En este caso, como es por el área, según el área de cada nodo, se deja 7 en las superiores, y en las esquinas se deja 3.5. Entonces esto fue lo de la fase 2 y continuamos. Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Nelly Lorena Vera Ramírez, pertenezco a la zona sur de Capitalito. A continuación voy a sustentar en la parte de nodos de la fase 5. Entonces voy a hacer en general una explicación general para todos los nodos. Y aquí tenemos una explicación básica. Aquí tenemos como un pequeño concepto de qué es método de nodos. Entonces, el equilibrio es uno de los requisitos que debe cumplir una estructura, lo cual implica que la resultante de las fuerzas externas es cero y no existe un par de fuerzas. Al descomponer un plano, cada fuerza y cada par en sus componentes rectangulares se encuentran las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de un cuerpo rígido. Se pueden expresar también por las tres ecuaciones siguientes, que ahorita en un momento se las voy a mostrar. Y tengo un concepto de armaduras de acero de distintos tipos de materiales, que estas constituyen a un elemento de gran utilidad dentro de un campo de la ingeniería estructural. En este caso serían las cerchas, lo que miramos en la fase 5. Su diseño permite distribuir las fuerzas producidas por diferentes cargas a lo largo de su estructura interna y así poder llevarlas a sus respectivos apoyos una vez definidas. Entonces aquí tenemos una pequeña imagen de lo que es de las armaduras, y también vemos aquí los puntos de nodos. Aquí también los podemos evidenciar. Dice, bueno, para las ecuaciones que vamos a ver más adelante, dice, estas ecuaciones expresan el hecho de que los componentes de las fuerzas externas en las direcciones E y Y, así como los momentos de las fuerzas externas, están en equilibrio. Por tanto, el sistema de fuerzas externas no impartiría ni movimiento, ni traslación, ni rotación al cuerpo rígido considerado por Bert, Johnston y Samy. El uso de la condición del equilibrio en una estructura permite realizar el proceso analítico esencial en un problema estructural. En la etapa inicial se pueden conocer las fuerzas que se generan en los apoyos para hacer que la estructura esté en equilibrio. Las ecuaciones del equilibrio las aplicamos en los pasadores de las uniones, en los puntos que les mostré anteriormente. En cada nudo se consideran las fuerzas externas aplicadas junto con las fuerzas de reacción correspondientes a las fuerzas internas de las barras.
Dado que las fuerzas son ocurrentes, no hay que considerar la suma de momentos, sino la suma de componentes x y y de las fuerzas. Estas ecuaciones se aplican en primer lugar a un nudo que tenga solo dos incógnitas y que después se van aplicando a los demás nudos sucesivamente. Convencionalmente se consideran positivas las fuerzas internas en las barras cuando salen hacia afuera, tracción, y negativas si van hacia el interior, que sería comprensión. Tipos de apoyo. Los apoyos de vigas son los elementos que proporcionan la estabilidad en la viga y por lo general se encuentran en los extremos o cerca de ellos. Entonces, este método consiste en aplicar el equilibrio de partículas en cada nodo. Una explicación más general. Aquí podemos ver la estructura que nos dejó el profesor, y aquí serían nodos. Aquí todo esto serían los extremos de cada uno, serían los nodos. Y aquí tengo la fórmula, por decirlo así, del método de nodos, que ya dije anteriormente que eran nodos. Es el equilibrio es uno de los requisitos que debe cumplir una estructura. Dice, aplicando el método de nodos, calculamos las reacciones. Entonces aquí como podemos ver las fórmulas, y aquí básicamente miramos lo que es la ecuación. Este es el enunciado que nos dejó el profesor. Entonces dice, se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar el equilibrio de partículas a cada nodo. Bueno, teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan nodos A, L, B, C, K y J. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de la fuerza. Bueno, entonces pasemos a los nodos. Yo hice una explicación general para los nodos porque para todos los nodos se realiza el proceso de solución de todos los nodos se hace el mismo para todos. Entonces yo aquí puse el paso a paso. Entonces se resuelve el sistema de ecuaciones, luego reemplazamos los valores de las funciones trigonométricas, dos ecuaciones con dos incógnitas, y luego hay que resolver el sistema de cada nodo para obtener los valores de las fuerzas. Entonces para el nodo A tenemos el diagrama de fuerzas para este nodo, y para las ecuaciones de equilibrio tenemos el diagrama. El nodo L tengo la misma explicación, se resuelve el sistema de ecuaciones reemplazando el valor de las funciones trigonométricas, dos funciones con dos incógnitas, y luego hay que resolver el sistema de cada nodo para obtener el valor de las fuerzas. Entonces aquí igualmente para el nodo L tenemos el diagrama de fuerzas, y para el nodo Y están las ecuaciones de equilibrio. El nodo B igualmente tenemos el diagrama de fuerzas, y para el siguiente tenemos las ecuaciones de equilibrio. Para el nodo C y para el nodo K está la misma explicación del mismo proceso. Tenemos el diagrama de fuerzas para este nodo Y para el nodo y las ecuaciones de equilibrio para el diagrama. Entonces simplemente, básicamente en general lo que hacemos es simplificar el coseno de 30, reemplazamos, y CD quedaría igual a BC. Eso es lo que realizamos en todos los nodos. Tenemos la tabla de resultados de todas las fuerzas internas en los elementos. Aquí están los nodos gemelos,
las fuerzas, la tensión y la comprensión. Gracias. Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Eiter Darío Bastías Urbano, pertenezco al CEAP Pitalito Huila. En esta ocasión me tocó explicar la fase 4 junto con mi compañera Gisela Valderrama. ¿Cómo se determina el área y momentos de inercia del área seccional del perfil doble utilizado en los momentos de la estructura? ¿Cómo se encuentran los esfuerzos normales en las barras de la estructura? Como pueden ver aquí, la cercha de abanico. Tenemos aquí las longitudes de cada uno de los tramos o elementos con sus fuerzas y con su clasificación, si están en compresión o tensión. Aquí encontramos una tabla donde nos indica el área de 581 milímetros al cuadrado. Encontramos el perfil doble, definimos los ejes de referencia, definimos los parámetros del perfil simple tomando como referencia la tabla. X igual a Y igual a 17,4 milímetros, inercia de X igual a inercia de Y igual a 0,233 por 10 a la 6 milímetros al cuadrado. A igual el área igual a 581 milímetros al cuadrado. Calculamos los centroides de X y Y. La fórmula: X centroide de X sobre área. Reemplazamos fórmula: X igual a 0 milímetros. La fórmula: calculamos centroides en Y. La fórmula: reemplazamos, nos da Y igual a 0 milímetros. Los ejes de referencia son los ejes centroidales. Con lo anterior determinamos los momentos de inercia en X y en Y. Momentos de inercia del eje X. La fórmula: inercia junto al área al cuadrado. Reemplazamos, resolvemos los exponentes y resolvemos los paréntesis. Nos da igual a, la que nos dio, la pasamos a metros al cuadrado. Inercia en X igual a 0,0000446 metros al cuadrado. Momentos de inercia del eje Y. Vamos a utilizar la misma fórmula. Reemplazamos, resolvemos los exponentes y resolvemos los paréntesis. Nos da un igual a 1, inercia en Y igual a 79.787,12 milímetros al cuadrado. Calculamos el área del perfil doble. 581 por 2 es un igual a 11,62 milímetros al cuadrado. Lo pasamos a metros, que nos da 0,01162 metros al cuadrado. Elementos en tensión. Vamos a calcular los elementos en tensión. Calculamos los esfuerzos para los elementos en tensión. Para esto hacemos el uso de la siguiente ecuación: esfuerzo admisible igual a fuerza sobre área. La fuerza 30,31 sobre el área de 0,001162. AL y HG. Igual lo vamos a hacer para todos los elementos. Y explico, va a ser la misma fórmula para cada uno de estos elementos, para el elemento AL y HG, LK y HI, KJ y JI y KD y DI. Va a ser la misma fórmula para cada uno de estos. Y los resultados los vamos a obtener. Esfuerzo admisible igual a 26,00
84. Para el LK y HI, 26,084. Para el elemento KJ y JI, vamos a obtener el esfuerzo admisible igual a 15,65. Para el elemento KD y DI, 10,433. Vamos a encontrar el tipo de estructura del acero, donde vamos a calcular el factor de seguridad que va a ser aplicado con la siguiente fórmula. Factor de seguridad igual a esfuerzo permisible sobre esfuerzo admisible. Aquí tenemos la tensión de 250. Con la tensión de 250. Igual como la anterior, vamos a utilizar esta fórmula para resolver todos los elementos de AL y HG, LK y HU. Vamos a aplicar la misma fórmula para todos y el mismo procedimiento. Elemento AL y HG. Elemento HL y HG. El factor de seguridad es de 9,584. Elemento KJ y J1, 15,973. Elemento KD y DI, 23,960. Y el elemento LK y HI, el factor de seguridad es 9,584. Elementos en comprensión. Calculamos los esfuerzos para los elementos de comprensión. Para esto hacemos el uso de la siguiente ecuación. Esfuerzo admisible igual a fuerza sobre área. La misma fórmula que utilizamos anteriormente. Hacemos lo mismo. Elementos de los gemelos. Vamos a utilizar esta fórmula para resolver todos estos elementos. Comenzamos. Elemento AB y FG. Esfuerzo admisible de menos 24,096. Elemento KD y EI. La fórmula reemplazamos y resolvemos. Para todo es igual. Nos da un esfuerzo admisible de igual a menos 6,024. Elemento BK y FI. La fórmula. Reemplazamos, resolvemos. Esfuerzo admisible igual a menos 6,024. Elemento CD y DE. La fórmula. Esfuerzo admisible igual a fuerza sobre área. Reemplazamos. Esfuerzo admisible igual a menos 28 sobre 0,001162. Resolvemos. El esfuerzo admisible de igual a menos 24,096,38,554. Muchas gracias, tutor y compañeros. Los dejo con mi compañera Gisela. Cordial saludo, mi nombre es Gisela Valderrama Rojas, soy estudiante de Ingeniería Industrial y el día de hoy voy a explicar la última parte de la fase 4 correspondiente a cargas críticas y factor de seguridad en elementos en comprensión. Bueno, nos piden que expliquemos cómo se determinan las cargas críticas en los elementos en comprensión y cómo se hace la verificación del perfil seleccionado de manera preliminar aplicando el criterio de factor de seguridad. Para esto, hacemos el cálculo de seguridad para los elementos en comprensión y para ello vamos a tener en cuenta como si funcionaran como columnas largas de Euler. Listo, en esta parte encontramos la respectiva cercha a trabajar que vendría siendo en abanico y en la parte de abajo observamos todos los elementos en comprensión. Listo, procedemos. Bueno, acá vamos a calcular la carga que es uso de la fórmula que observamos en esta parte, que es PCR igual a pi por I sobre L al cuadrado, donde E es el módulo de elasticidad del material que vendría siendo 200 gigapascales y es el momento de inercia del área de la sección que vendría siendo el menor y el cual se calculó en la explicación que realizó el compañero Eider
y L la longitud del elemento. Para aplicar la carga crítica de los elementos inicialmente debemos tener solucionado con anterioridad el teorema de Steiner o de ejes paralelos. Esto se realizó en el paso anterior. Bueno, acá en esa parte los elementos los vamos a tomar como si fueran columnas largas. Entonces se asume que la carga crítica es la resistencia de esas columnas. Por lo tanto, procedemos a calcular. Tenemos la respectiva fórmula, la cual mencioné anteriormente. Acá realizamos el reemplazamiento. Esta ecuación la dividimos sobre 1000 y al realizar la operación resulta de 293.473.454 kilonewtons, lo cual corresponde a la carga crítica, que es PCR. ¿Listo? Este dato lo vamos a consignar en una tabla resumen, como se muestra en pantalla en esta parte. En esta tablita también tenemos el momento de inercia, la longitud del elemento, el modo de elasticidad. Vemos que todos los elementos están en comprensión y acá tenemos, listo, continuamos. Bueno, en esta parte hacemos la verificación del perfil de manera preliminar aplicando el criterio factor de seguridad. Listo, tenemos que el factor de seguridad es igual a la carga crítica sobre la carga de trabajo. ¿Listo? Bueno, en esta parte, por recomendaciones dadas por el director de curso, le quitamos el negativo a la carga de trabajo. A esta. A la carga de trabajo para que el factor de seguridad nos dé positivo y no negativo. ¿Listo? Bueno, acá procedemos a realizar los cálculos. En los elementos AB y FE. Tenemos la respectiva fórmula, realizamos el reemplazamiento, acá tenemos la carga crítica sobre la carga de trabajo positiva, que en este caso sería 35 para estos elementos. Realizamos la operación resultado de 8.384.955.82. Bueno, continuamos. Para los elementos B, C, E, también tenemos la respectiva fórmula, realizamos el reemplazamiento, tenemos los mismos datos, excepto la carga de trabajo que vendría siendo 28 positivo para estos elementos y eso nos arroja un resultado de 10.481.194.78. Continuamos y hacemos el mismo procedimiento, en este caso para los elementos BK y FI. La misma fórmula, reemplazamos esta la carga crítica y la carga de trabajo que sería 7 positiva. Esto nos arroja un resultado de 41.924.799.14. Los elementos KC y EI obtenemos el mismo resultado ya que la siendo la misma, 7 positivo. ¿Listo? Por último, tenemos los elementos E y DE. Aplicamos la misma fórmula, realizamos el mismo procedimiento y aquí tenemos la carga crítica y para la carga de trabajo sería 28 positivo. Eso nos arroja un resultado de 10.481.194.78. Listo, bueno, con estos procedimientos comprobamos y concluimos que todos los elementos son mayores a 3. Esto quiere decir que no es necesario hacer correcciones de seguridad. Acá tenemos la respectiva bibliografía utilizada y con esto daríamos por terminada la explicación. Muchísimas gracias.